Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar el vocabulario del tiempo. También vamos a estudiar algunas frases para describirlo. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook, donde puedes ver más información interesante del español. Empezamos. Para preguntar por el tiempo, en español usamos la pregunta ¿qué tiempo hace? Para responder podemos usar diferentes verbos o diferentes expresiones. Primero, expresiones con el verbo hacer. Hace calor, hace frío, hace sol, hace viento. Hace buen tiempo, hace mal tiempo. También es posible usar expresiones con el verbo estar. Está soleado, está nublado, está lloviendo, está nevando. Podemos usar la expresión hay. Hay niebla, hay tormenta, hay nubes. Si queremos saber la temperatura, la pregunta puede ser ¿cuál es la temperatura? O ¿cuántos grados hace? Las respuestas pueden ser la temperatura es de 25 grados o hace 25 grados. La temperatura puede ser en grados centígrados, también Celsius o Fahrenheit. También tenemos palabras importantes para hablar del tiempo. Por ejemplo, la lluvia, la nieve, las nubes, la luna, el sol, el amanecer, el atardecer, el arco iris, el relámpago, el paraguas. Finalmente, para describir el tiempo en el pasado o en el futuro, solo necesitamos cambiar los verbos al pasado o al futuro. Entonces, con el verbo hacer, en el pasado decimos hizo calor, hizo frío. En el futuro, va a hacer calor, va a hacer frío. Con el verbo estar, en el pasado, estuvo lloviendo, estuvo nevando. En el futuro, va a llover, va a nevar. Con el verbo haber, tenemos en pasado, hubo neblina, hubo tormentas. En el futuro, habrá neblina, habrá tormentas. Ahora es tiempo para practicar. ¿Puedes decir qué tiempo hace? Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado la clase. Continúa practicando el español y escribe en los comentarios qué frases o qué otras expresiones quieres estudiar en español. En la descripción del vídeo tienes un documento con esta clase. Nos vemos en la próxima clase y en el próximo vídeo. ¡Adiós!